Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Heraldo de Clio. ¿Recuerdas a mí de joven? No mucho más joven. Un par de años o tal vez 2. Os he tenido muy abandonados últimamente y espero que a partir de ahora que estoy asentado y he hecho los deberes que mi trabajo requerían, pueda publicar algún que otro vídeo de vez en cuando y descubriros el fascinante mundo de la historia y el arte. Hoy quiero comenzar citando una de las frases más icónicas y, si me permitís, bonitas de la arqueología. Veo cosas maravillosas. Sí, genial. Como muchos sabréis, es la frase que Howard Carter pronunció cuando se adentró en la tumba del faraón Tutankamón, la cual el pasado 4 de noviembre conmemoramos el centenario de su hallazgo, y que fue uno de los hitos de la arqueología y de la egiptología por tratarse de la primera tumba encontrada casi intacta, es decir, preservada de todo saqueo, pues ya desde los tiempos de los faraones, los amigos de lo ajeno se adentraban en las tumbas reales y robaban a los faraones sus tesoros e incluso, en tiempos más recientes, destrozaban hasta las momias que eran pulverizadas y vendidas como un poderoso afrodisíaco. Empecemos, si os parece, hablando del héroe o de los héroes, Howard Carter y Lord Carnarvon, director y patrocinador respectivamente. Carter, un británico de pura cepa, con formación artística, es decir, él era pintor, fue contratado a finales del siglo XIX como dibujante en una excavación arqueológica, donde aprendió el oficio de arqueólogo que muy pronto ejercería en otras excavaciones. Con el tiempo terminó conociendo a Lord Carnarvon, un apasionado de la egiptología que le encargó que buscara la tumba del faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes. Antes de seguir, ¿sabemos lo que es el Valle de los Reyes? Más bien no. Se trata de un paraje en el Alto Egipto, es decir, al sur, que perdido en el desierto alberga los hipogeos o grandes construcciones dentro de la piedra que se utilizaron como enterramiento para los faraones o incluso para los nobles cercanos a esto. Los faraones contrataron funcionarios para vigilar y proteger el valle, así como para que estos se ocuparan de ocultar en un lugar inaccesible para los ladrones su enterramiento, que ya desde dinastías antiguas sufrían del saqueo de los llamados ladrones de tumbas, quienes, conscientes de que eran enterrados con tesoros y piezas preciadas, entraban a las tumbas a robar, motivo por el cual los faraones comenzaron a enriquecer sus tumbas por dentro con pinturas que contenían protección divina y maldiciones para todos aquellos que perturbaran el eterno descanso del rey. ¿Te arrepentirás? Pues bien, Carter y Carnarvon sospechaban, en contra de lo que todo el mundo pensaba, que la tumba de Tutankamón todavía no había sido hallada. De hecho, se consideró que tanto Carter como él estaban errados, pues objetos con el nombre de Tutankamón fueron hallados en otros enterramientos, pero debido a la escasa cantidad, estos pensaron que quizás se trataba de que los saqueadores de tumbas los movieron de sitio cuando entraron a la cámara funeraria de Tutankamón a saquearla. Así que, desde 1909, peinaron zonas inexploradas del Valle de los Reyes para buscar la tumba del que se conocía como el faraón niño. Pasaron los años y Carnarvon comenzaba a desesperarse. Algo obvio, pues si estás poniendo dinero y no estás encontrando resultados, pues normal. Pero Carter consiguió convencerle de que siguieran, al menos en alguna zona más, donde sospechaba que la iban a hallar. Y menos mal que así fue. Dios mío, qué valor. Un 4 de noviembre de 1922, Hussein, un niño aguador que llevaba agua al equipo de Carter, clavó su cántaro en una zona excavada y allí apareció el primero de los escalones que, junto con sus 17 consecutivos, es decir, 18 escalones en total, llevarían a la tumba del faraón niño. Mucho se ha mitificado a este niño por lo casual de su hallazgo, pero lo cierto es que el hallazgo no se hubiera producido sin el trabajo previo, pues hubo que despejar la zona de construcciones posteriores. Os explico esto.
Los faraones fueron clasificados por Manetón, un sacerdote del siglo V a.C. en las llamadas dinastías reales. Pues bien, Tutankamón fue el antepenúltimo faraón de la 18ª dinastía. Los faraones posteriores muchas veces ni se acordaban de sus antecesores y cuando construían sus tumbas no tenían miramientos en estos. Así que cuando Ramsés VI, un faraón de la 20ª dinastía, decide hacer su hipogeo, coloca las casas de sus constructores encima de la entrada de la tumba de Tutankamón, consiguiendo dos cosas. La primera, eclipsarlo, motivo por el cual no fue muy conocido y quizás no fuera recogido en las listas reales como la de Manetón. Y segundo, preservarla de futuros saqueadores. Para que os hagáis una idea, las tumbas en el Valle de los Reyes son nomencladas con las siglas KV, que significa Kings Valley, y a cada tumba, en el orden de aparición, se le coloca un número. Como habréis deducido, Ramsés VI, siendo de la 20ª dinastía, es posterior a Tutankamón, que es de la 18ª. Pues la tumba de Ramsés tiene el nombre KV9, mientras que la de Tutankamón es la KV62, puesto que se ponen en orden según aparición y no según la antigüedad de los restos hallados. Para que lo veáis más claro, otro de los motivos por los que pasa desapercibida la tumba del faraón niño es que Amenhotep II construye la suya pegada a la de Tutankamón, casi tapándola. Pues bien, Amenhotep es de la 20ª dinastía y es anterior a Ramsés VI, pues su tumba está nomenclada con la KV35. ¿Lo ha entendido? Sí. ¿Fue tan irrelevante como se cree? Hoy día hay mucha controversia con esta pregunta, pues el hecho de que hayan querido eclipsarlo ha abierto un debate en torno si este faraón fue un faraón menor, es decir, en importancia, o no. La arqueología, antes de este debate, lo tenía bastante claro. Un faraón menor, enterrado en una tumba pequeña, más apropiada para un noble que para un rey. Pero olvidamos que estamos tratando con un faraón que comenzó a reinar con tan solo 9 años y que murió entre los 18 y los 20. Según lo que se ha podido dilucidar de su muerte, se ha averiguado a través de la momia que murió infectado por una herida producida en la rodilla izquierda durante un accidente, bien de carro, bien que se cayera o lo que fuera. Es decir, fue una muerte fortuita, así que su enterramiento probablemente no fue ni planteado, lo que invita a pensar que hubo que enterrarle a prisa y corriendo, tomando algo que hubiese hecho la tumba de algún noble, por ejemplo, para cumplir con el ritual de 70 días que establece la tradición egipcia. Quizás también fue un faraón odiado por sus seguidores. No podemos olvidar que fue el sucesor de Akenatón, el faraón hereje. De hecho, Tutankamón comenzó su reinado con el nombre de Tutankatón y cambió su nombre por el de Tutankamón, poniendo fin al cisma de Amarna y restaurando el politeísmo. Muy seguramente esto crearía rencillas que lo demonizaron a él junto con los faraones de la 18ª dinastía, lo que impulsaría a querer olvidarlos. De hecho, hay escritos que relacionan el fin del cisma atoniano con Tutankamón, donde se habla del caos, el abandono de los templos y cómo la restauración del culto politeísta volvió a traer la prosperidad. Esto a los faraones posteriores no le haría mucha gracia o incluso querrían que ellos fueran recordados más que sus antecesores, lo cual invitaría a querer olvidar a toda costa a cualquiera de los faraones. ¡Yo me llamo Ralph! Estas inscripciones nos hacen pensar que no tuvo que ser un faraón tan menor. Además, tuvo una posible animadversión, como ya hemos dicho, y aparecen escenas de guerra donde participaba el faraón contra los pueblos asiáticos, e incluso hay inscripciones y estatuas conservadas en el templo de Luxor, cosa que los faraones menores no solían hacer. ¿Pero qué hace? Volviendo un poco al tema del hallazgo de la primera y única tumba faraónica que conservaba su tesoro casi intacto, ahora os explicaré lo de ese casi, pero de entrada hay que decir que fue un trabajo minucioso llevado a cabo por un equipo con la visión arqueológica moderna. Es decir,
la de no ser un cazatesoro. Cuando Carter accede a la tumba, él pensaba que esta tumba ya había sido saqueada como la de otros muchos faraones, pero se da cuenta de que el sello estaba intacto. Esto es, que las puertas de las tumbas eran cerradas con una cuerda atada con cera, algo así como el lacre que encontramos en las cartas o en algunos documentos antiguos, que aseguraba que nadie entrara en ella hasta que el dios Anubis acudiera en busca del faraón para llevarlo ante el juicio de los dioses. Esto hizo pensar que la tumba estaba intacta y de hecho Carter le dio mucha alegría saberlo así, pero la sorpresa es que cuando entraron detectaron dos aberturas estilo a los butrones de los atracadores actuales, lo que indica que hubo al menos dos intentos de saqueo. Seguramente se llevarían parte del ajuar del faraón, a lo mejor las piezas más pequeñas, pero la mayor parte no fue expoliada debido a que el ajuar estaba allí. Lo que hace pensar que los funcionarios del Valle de los Reyes los pillaron infraganti, cerraron los agujeros y no se llevaron sus tesoros. De ahí que Carter pudiera con toda propiedad decir eso de veo cosas maravillosas. Es evidente que sin duda se trata de un error. Estoy seguro. El 20 de marzo de 1923, casi 5 meses después del hallazgo del primer escalón, Carter accedió a la cámara funeraria, contempló el enterramiento y abrió el sarcófago del faraón niño, descubriendo su protocolo de enterramiento y su maravillosa máscara, que aún nos sigue deleitando, la cual reviste su momia. El faraón niño, tras 3.300 años de silencio, volvía a hablar. El equipo de Carter tardó 10 años en documentar los 3.398 objetos hallados en el interior, 3.400 números redondos, los cuales fueron entregados a las autoridades egipcias en su totalidad. Para la buena verdad, fueron 9 años, pues durante un año, entre 1924 y 1925, la tumba permaneció cerrada debido a que un gobierno nacionalista del recientemente independizado Estado de Egipto, que hasta ese momento, como sabéis, había sido un protectorado británico, acusó con el término de ladrones de tumbas a los extranjeros que allí se hallaban. Jamás insulte a Albus Dumbledore en mi presencia. Carter pensó que lo prudente era proteger la tumba y no intervenirla, pues la acusación del Estado hay que sumar la polémica que suscitó la muerte de Lord Carnarvon por culpa de una picadura que se infectó. Esto alimentó las leyendas sobre las maldiciones faraónicas de aquellos que abrían las tumbas y eran castigados por estos por perturbar su descanso, y fueron instrumentalizadas por el gobierno para favorecer el nacionalismo egipcio contra todos los extranjeros que estuvieran en su territorio e intentaran aprovecharse de las joyas de su pasado. Necesito inspirarme un tanto. Este año fue aprovechado por Carter para dar conferencias por los principales círculos culturales, hablando del hallazgo y siendo España uno de los sitios que visitó, dando una conferencia en la residencia de estudiantes y teniendo como anfitrión a ni más ni menos que uno de los historiadores y anticuarios más potentes de la España de entonces, el duque de Alba, don Jacobo Fitzjames Stuart y Falcó, el padre de doña Cayetana, la duquesa que todos tenemos en mente. Ya en 1925, un gobierno egipcio más moderado permitió a Carter proseguir, dada la fama que había adquirido el hallazgo, siempre y cuando Carter depositara todos los hallazgos al Estado egipcio, algo a lo que él nunca se opuso, y de hecho la catalogación de piezas incluía dibujos, fotografías, y de hecho se hizo uso de otras tumbas del Valle de los Reyes para llevar a cabo las labores de fotografiado y restauración, tales las que se hicieron en la KV-55, usada para las fotos por tener la luz adecuada y mostrar al mundo piezas tan fascinantes como estas que os muestro aquí. Carter no pretendía otra cosa que poner en valor las joyas que él había encontrado y que su nombre estuviera asociado en todo momento al del hallazgo. Bien, con esto termino. Espero que os haya gustado este vídeo sobre el hallazgo de la tumba de Tutankamón, el faraón niño, el cual fue singular.
revolucionó nuestro conocimiento de la historia del mundo egipcio, que tanto apasiona y que sigue dándonos fascinantes revelaciones, y por hoy me despido. Si os ha gustado, dadle a like y dejadme algún comentario. Eso sí, os invito a que me sigáis en redes sociales y si queréis más vídeos sobre historia, suscribiros, darle a la campanita del Heraldo de Clio. ¡Hasta la próxima!